te empezaron a hacer ruido de La Libertad Avanza? Que decís, esto ya no me empezó a gustar. Y en el 2023 arranca todo esto ya de la candidatura a presidente. Yo ya te digo, aparecieron muchísimos amigos del campeón, que eso fue lo que nunca me gustó, esto que me está diciendo de La Libertad Avanza, que muchos dijeron viva la libertad carajo en 2023, 2024. Y yo era uno de los que decía viva la libertad carajo en el 2018. Cuando vos hablabas de Javier Milei y no te funaba nadie. ¿Quién es Javier Milei? No, el economista, no lo ves que aparece todo el tiempo en la tele. Ni idea. José Luis Esper, no, ni idea. Los únicos que se recordaban como referente del liberalismo, que estaban vivos todavía, era Cavallo y los Murphy. Después nada más. No te hablaban de nada más. O de Macri, qué sé yo. Prat Guy o los otros que tuvo Duhovne, los otros que tuvo Macri en el medio. Pero después nadie pensaba en Milei, todos los que fueron surgiendo. Es verdad, todo el movimiento liberal estaban hace años, pero empiezan a pisar un poco fuerte durante toda esta batalla cultural del último lustro de la década pasada. Eso fue lo primero, digamos, que... Pero bueno, eso fue posterior. Pero eso fue lo primero que me hizo ruido. Muchos que empezaron con el Viva la Libertad Carajo, cuando el Viva la Libertad Carajo es algo que surge en la campaña de Spert. Con Diego Giacomini, Javier Milei, y cuando vos mirabas los videos de Milei presidente del año 2019, siempre ponían ese vaina, ese recortito, que decía, bueno, no voy a citar todo porque era bastante fiero, porque hablaban precisamente de un ex dirigente fallecido, no importa, y que decían, pero decía, viva la libertad carajo, y Diego Giacomini y Milei decía, es presidente, y eso, así arrancaban casi todos los videos durante 2019 de Milei presidente, del canal de YouTube, que creo que es el primer predicador digital, el primer divulgador de lo que era el liberalismo. Yo lo conocía a Milei, o sea, en lo que veía de Milei en YouTube era en este canal. ¿Quién era el dueño del canal? ¿Dónde está ese flaco ahora? No tengo la más pálida idea. Vamos a esto. Los amigos del campeón me jodieron un montón. En el año 2023 sale Milei de Coso, todo está espectacular. Ya en diciembre, ya dos cosas me hicieron ruido. El maltrato para el que había sido candidato a intendente acá donde soy yo, de la Libertad Avanza, fue lo primero, porque fue algo muy personal, algo que es un amigo mío y qué sé yo. Y después, cuando anuncian el gabinete. Yo me había acordado patente durante todo el tiempo que Milei estuvo en la televisión de una Argentina distinta, es imposible, con los mismos de siempre. Entiendo igual cómo funciona la política, que solo no llegás y que te tenés que agarrar de alguno que otro, y hacer coaliciones y demás, y que siempre todos los politólogos dijeron que si no existía esa alianza entre Bullrich y Milei por sí solo no llegaba a la presidencia. Entonces era obvio que esto de favor con favor se paga y era obvio que iba a terminar integrando el gabinete. Pero sí me dolió, yo lo escuchaba mucho a Emilio Campo, que iba, digamos, iba a ocupar la cartera de Economía y del Banco Central, y cuando anuncia a Busili y a Caputo, ahí ya hice como medio paso atrás. Ya ahí mucho no me gustó. Pero igualmente lo seguía bancando porque tantos años haciendo la batalla cultural, peleándome con tanta gente, y al fin, por lo menos ahora ya no solamente todos esos que no conocían a Milei lo conocen, sino que lo conocen todo el país y el mundo ya sabe quién es el presidente de Argentina, Javier Milei. Entonces, la verdad, hice caso omiso, lo pasé por alto y seguimos. 2024 fue un año que no tuve ninguna crítica, fue un año muy lindo, todo bien, igual yo estaba con el laburo, o sea, la política era algo de, como dice Milei, de 25º orden. Era algo que me tenía sin cuidado porque ya era listo. Milei había sido presidente, yo estaba contento, qué sé yo, todo el esfuerzo había valido la pena. Pero sí que yo ya estaba con quilombos en el laburo, qué sé yo, así que estaba más enfocado, ya había dejado la facultad y estaba capa y espada con mi viejo en el trabajo. El problema arranca este año. Este año sí fue una cosa tras otra y como que no te daban changüí como para recuperarte. Bueno, a principios de año estalla lo de la criptoestafa, el escándalo de Libra y no sé qué. Pero bueno, yo me acuerdo que siempre Milei en sus videos, siempre en su Instagram, hablaba mucho de professional traders,
que era también uno de estos, un coso de comercio. Bueno, también Amarra también lo conocí igual en el 2020-2021, cuando Amarra andaba siempre muy formal vestido y usaba, era medio raro su estilo, porque ahora anda muy prolijo, siempre traje, pero en ese momento usaba el flequillo y tenía el pelo por acá, de costado, se rapaba acá. Yo lo conocí ahí y hablaba mucho de esto de los brokers, qué sé yo. Entonces sabía la historia de Milei y dije, bueno, la pifió que lo puso en su Twitter y lo fijó y no sé qué, y fue justo cuando él ya era presidente. Así que digamos que esa parte la omití. El problema arrancó en agosto. Ahí fue como el día de fue el mes de agosto, el comienzo del fin del contrarreloj fue en agosto. ¿Cuándo pasa? Empieza a aparecer todo esto. Obviamente, justo dijeron. Me había dicho claro, todo lo que pasó agosto y septiembre. Cuando igual siempre los tipos grandes, los más duchos, que ya vieron muchas elecciones en su vida, siempre dicen, cuando se desata un escándalo en periodo electoral, desconfía, no te creas todo. Cuando faltan un mes o 2 meses para las elecciones y empiezan a destaparse la olla, desconfía porque pasó siempre. Pasó toda la historia de Argentina, siempre que vienen las elecciones empiezan a sacar los muertitos del placar. Pero bueno, imagínate, yo con 21 años ya empecé a ver eso por primera vez. Y a diferencia del año 2023 o 2021 o 2019, tanto Esper como Milei eran personajes nuevos en la política, que incursionaban en política por primera vez, digamos, como candidatos políticos a ocupar un cargo, sea legislativo o ejecutivo. Era como, no le podían encontrar nada porque no tenían ningún historial dentro de la política. Entonces cuando empezó a pasar todo esto, el 3% de Karina, Andy, Spagnolo, después las internas de la Libertad Avanza, que ahí se fracciona un montón de los que estaban por la parte de, bueno, Pareja, Vera, Karina, Menem, todos esos quilombos internos, la derrota bonaerense, Ahí fue el primer momento que me cagué todo, porque yo siempre desde el 2019 veía mucho los herederos de Alberdi, y cuando veo el resumen de evaluado que hacían, él siempre, Lucho, siempre empezaba y decía, buenas noches familia, espero que hayan tenido una linda semana, y él arranca y dice, buenas noches familia, espero que hayan tenido una semana de mierda. Estaba re frustrado. Y yo dije, bueno, que ya lo más grosso, los trolls libertarios, lo mismo de la milla, los trolls libertarios, digo, eso que tienen esos perfiles raros de Next, pero que después los muchachos que siempre fueron el brazo armado, como dijo, el brazo armado por el tema de que estén cuestionando, dije, acá ya la cosa está jodida, porque si los que siempre lo bancaron están cuestionándolo, quiere decir que hay algo que no está funcionando por dentro. Y ahí ya cada vez hubo el mes de septiembre, hubo un día que dije, no veo nunca más una noticia hasta que todo se acomode, porque era una noticia peor que la otra. Que el 3% de cosas, que esta no sé qué les había agarrado, que me acuerdo que Marra lo había criticado, que dijo, si no sabes defenderte, no seas político, porque si te acusan de esta cosa y vos sos la pregunta que te hacen, cagaste. Y lo vi mucho eso. Y eso de que no respondieran, no actuaran al toque, esto de decir, no, pero él sabe que está limpio, así que no tiene por qué salir a acusarse. Pero salir a acusarse igual si es una persona política. Es como que, no sé, vivas en un pueblo y un día alguien te agarra en la calle y te dice, che, están diciendo que vos sos un violín, que agarró a fulana y que le hizo esto. Y vos decís, no, pero es mentira, es un chimerío barato, yo, boludo, no sé. Yo que voy a agarrar a fulana si soy gay. Y después, ¿qué pasa? Si se lo dice uno y queda ahí, no pasa nada. Si es un chisme en el club, no pasa nada. Te conocen y queda como eso. Ahora, si todo el pueblo, los 100.000 o 200.000 habitantes, se corrió la bola y vos salís caminando a la calle y te ven así, y todos piensan que vos tenés que salir, o sea, no hiciste nada, tenés que salir a explicar que no hiciste nada porque toda la gente piensa que hiciste. Eso lo vi y me dolió un montón que no salieran a aclarar al toque, no sé, Karina, Spagnolo, Esper, Milei, a Adorni, que siempre daba todas las conferencias, todas las mañanas, toda la prensa y qué sé yo, y no salió a hablar directamente, a hacer un comunicado oficial diciendo, no, esto fue así, esto todo, y pasa lo de Lomas, y ahí fue cuando, ahí sí me quebré.
porque pasa por lo de Loma, le tiran los brócolis, los coliflor y todo eso, y dicen, me acuerdo perfectamente de haber visto la caravana y la gente gritándole corrupto a Milei, a Karina y a Esper, y que estaban diciendo, corruptos son ustedes, los de ustedes son corruptos. Y yo le decía, o sea, todo bien, yo, o sea, digamos, soy de la base del 2018, entre Centurión, Esper, Milei, todo lo que te mencioné, pero si el pueblo, si la gente, vos haces una caravana y antes todo te aplaudía, gracias, Milei, y ahí te están diciendo corrupto, no te enojes con la gente y la putees, no está bueno. Más si sos un político, mucho más si sos presidente. Eso ahí me hinchó mucho las pelotas, me hinchó mucho las pelotas. Y que después salían a decir, ven, esto es el peronismo, esto es el kirchnerismo, tira piedra. No le tiraron una sola piedra, le tiraron una verdura. Y tiraron una piedra, la verdad que fue haber sido 2 piedras y 70 plantas de brócoli. O sea, es más, me parece que había una verdulería cerca que había puesto un cajón de brócoli para que la gente vaya a agarrar y le tirara. O sea, nada, totalmente inofensivo. Y no me gustó eso de que hubo piedras, creo que hubo, porque creo que había un volquete cerca y agarraban escombros y tiraban. Pero no, listo. Entonces fue otro chamullo que me comí en ese momento. Entonces ahí sí voy a la sede de la Libertad Avanza acá, de donde soy yo, y le digo, muchachos, ¿qué opinan de todo lo que está pasando? La verdad yo estoy perdido. No, pero el presidente, viva el presidente, que tenemos que bancarlo a Milei, hay que bancarlo a Milei, hay que bancarlo a Milei. No, pero flaco, tiraron eso, todos los quilombos de Lomas, y no dicen nada. No, pero eso es el kirchnerismo, hermano, nosotros somos unos hijos de puta, el kirchnerismo nunca más. Y me lo decía a los gritos, el boludo que era candidato a concejal. Y la gente miraba, y yo fui a hablarle bien, como uno de los propios. No fui a patearlo ni nada. Yo estaba con ellos, yo iba a las reuniones, todo. Y me dice, el kirchnerismo nunca más. Y la gente miraba, y yo le decía, yo no puedo estar acá. Te tuvimos que preguntar bien y me metes a la defensiva. No, yo no vi nada, yo estoy en la calle, no estoy todo el tiempo pelotudeando con el celular. Tenía una gana de mandarlo a la mierda, me tragué la bronca y me voy llorando a mi casa. De la bronca. De la bronca, de decir, ¿qué mierda pasó en tan poco tiempo que estábamos todos juntos, estaba todo bien y que ahora las balas están adentro? O sea, el problema estaba adentro. Por eso, siempre lo que yo le decía a todos y que con los más pragmáticos dentro del movimiento libertario, muy pocos usuarios de Twitter que pude coincidir, es como que había sentido que estábamos en un barco y el barco se estaba empezando a hundir. Entonces, viste como en las películas de los piratas, había que tirar el lastre. Si no tirábamos el lastre, nos hundíamos. ¿Qué hicieron? No tiraron el lastre. ¿A quién tiraron? A aquellos que habían agarrado el lastre para arrojarlo por la borda. ¿Cómo pasó que siempre odié cuando, de golpe y porrazo, Diana Mondino era una traidora, Marra era un traidor, Villarroel era una traidora, todos se habían vuelto traidores. Todos se habían vuelto traidores. Originalmente, Milei, que siempre hablaba de Cavallo era un traidor, un hijo de puta, el peor ministro de Economía. Después López Murphy, un traidor más, Kachanowski, un traidor más. Todos los que habían estado juntos, vos lo veías en las fotos en el 2015, 2016, estaban todos juntos. Y después todos se habían vuelto traidores. Esper en el 2023, en la campaña, era un traidor porque estaba con Larreta. Disfruté mucho cuando Milei gana, que Esper lo va a saludar y que es como que por eso era tabula rasa. O sea, todos hacemos tabula rasa, pasamos página, todo lo que hayan cambiado son bienvenidos. Después este año arrancó con el Roma no paga traidores. Y eso fue una de las primeras cosas que ya de este año que dije, si esto sigue así vamos a estar mal. O sea, vos ves las fotos de la campaña del 2021, del 2023, pero más que nada del 2021 está Milei, Villarroel y Marra. Ahora es solamente Milei. Y que le digan traidor a Marra o traidor. Y lo que me rompió la pelota, que yo en el momento que me entero que a Marra lo corren, no me gustó. Y todos esos se prendieron al colectivo y decían, no, Marra votó una suba de impuestos en la legislatura de Buenos Aires, no, Villarroel una traidora. Y ahora están diciendo, no, Marra tendría que volver. Pero boludo, ¿cuándo fue lo de Marra? ¿A principios de este año? ¿Del año pasado? No me acuerdo cuando lo sacan. Pero en ese momento todos le dijeron... Sí, enero de este año. Enero de este año. Y todos eran... Había vuelto un traidor, un hijo de puta. No, porque nosotros nunca podemos votar una suba de impuestos y
Y eso me hinchó mucho las pelotas. Y cuando este boludo me dice todo esto, que yo fui de buena manera, ahí ya hagamos cuenta que esto son las noticias, las redes, la tele, hice así por un mes. Por un mes. Estaba muy frustrado y no podía encontrar, y bueno, decir que en ese momento yo no usaba X, no usaba Twitter, no usaba nada. Tengo tenía la cuenta hecha del 2023, pero la usaba desde Google, o sea, me metía desde Google. Después, en octubre del 2025, me hice todo el perfil y me instalé la aplicación y empecé a chusmear bien. Y precisamente yo arranco para chusmear a ver qué decían todos estos trolls libertarios que siempre hablaron mucho. Y cuando empiezo a hablar con algunos, los pocos que tenían el mensaje privado, el mensaje directo activado, me encuentro con una intransigencia que no pensé que era propia nuestra, con un fundamentalismo que no pensé que era propio nuestro, y un dogmatismo y un personalismo que dije, ¿qué carajo pasó? ¿No era el movimiento liberal? ¿Por qué dicen ave líder? ¿Por qué están todo el tiempo? Y esto te digo, lo que sí ya no me había gustado de la campaña es esto que lo veía muy, lo voy a decir, o sea, lo veía muy, si no querés que, sino que, para no decir facho, lo veía muy fascistoide, muy urfascista, como decía Humberto Eco. Esto de cuando arrancaron la foto de los candidatos y al lado la foto de Milei. Fulano es Milei, Mengano es Milei, todos eran Milei. Yo dije, no, fulano, Milei. Eso era terrible. Y no lo veían, viste que siempre dijeron, no la ven, no la ven, no la ven, no la ven, no la ven. Y yo estaba sintiendo que nosotros habíamos empezado a dejar de verla. Y que, no, si en su campaña Menem había puesto la foto de Perón y Evita en la campaña, en el spot, estaba mal. Cuando es la campaña de Cámpora y que ponen Cámpora al gobierno, Perón al poder, está mal. Ahora ponían fulano es Milei, estaba bien. Y ahí nada, fue un cúmulo de cosas y bueno, lo que detona todo es lo que pasó, bueno, este octubre, qué sé yo, bueno, todo eso que fue pasando, me sentí muy tocado y fundamentalmente esto, meterme al nicho, a la cuna, o sea, a la cuna de donde explotaba el movimiento liberal, donde más se predicaba cosas. Y es más, una de las razones por las que yo también entro y empiezo a usar Twitter es para escuchar la misa, que meterme a carajo y escuchar la misa de ahí, y a ver qué tuiteaban y cosas. Y no me sentí bienvenido en ningún momento. No me sentí bienvenido en ningún momento. Sin que me conocieran, ¿eh? Sin que me conocieran. Sin que me conocieran. O sea, sentía que era un bicho raro. Y yo le decía, me decían cuca o zurdo. Y yo le decía, yo escuchaba a Milei en el 2018, ¿qué cuca y zurdo? No, lloralo cuca, pida caca viejo. Y era, flaco, ¿qué pasó? Y por eso después me fui alejando, y no porque me hayan captado del otro lado, sino porque me fui sintiendo cada vez más excluido. Desde diciembre del 2023 para adelante, en el 2024 hubo, digamos, un medium, ahí algo que medio pasó tranqui, pero hacemos un salto al 2025 y fundamentalmente desde agosto del 2025 hasta octubre fue una seguidilla de cada vez más lejos. Y cuando gana la libertad avanza a nivel nación, ahora en octubre, yo no me sentí partícipe de esa victoria. Yo no lo celebré ni nada. Yo estaba totalmente reventado, totalmente reventado. Te hago unas preguntas, ¿no? Porque bueno, es verdad esto de que vino a despertar leones y no corderos, y en un momento empezó a haber una bajada de línea de lo que se tenía que pensar. Y acá te hablo como militante, a mí me pasó lo mismo con el peronismo en el 2014 y 2015. De poder ir a cualquier unidad básica y sin que me conocieran ni opinar lo que quisiera, sin ningún problema, a lo sumo se armaba un debate, a que tenés que tener la bajada de línea o recibís agresión directa. Son cosas que a los militantes, que no militamos por puestos, que no militamos por un lugar, sino simplemente porque nos gusta la política, nos aleja, ¿no? Y veo esto, completamente. veo
dentro de Milei, esto, el adquirir, buscar siempre el reflejo de el progresismo, ¿no? O el kirchnerismo. Pero más allá de eso, ¿no? Yo venía estudiando a ver qué pasaba con los libertarios, porque a mí me atrae mucho la propagandística política, y el manejo de la propagandística política de La Libertad Avanza es espectacular. Sinceramente, el manejo de los discursos Olvídate. es realmente una muy buena estrategia política. Aprendieron de Durán Barba, obviamente, que fue Caputito, yo le digo, Santiago Caputo, fue alumno de Durán Barba, y el manejo del discurso es muy bueno. El problema con la propagandística política es que pasa esto, se agota. Dentro de el peronismo, cuando criticabas, ahora ya que el peronismo se lo critique es más la norma que lo excepcional, ¿no? Pero quienes criticábamos al peronismo en otras épocas, nada, esto de la bajada de línea, el decir a la gente qué pensar, se termina agotando en su propio discurso, ¿no? Y yo veo que dentro del movimiento libertario pierde mucha gente, y uno se da cuenta desde afuera, el quien analiza, que ellos están perdiendo mucha gente ahora. Sí. Y por eso tienen que recurrir al Nene Vela con militantes pagos. Yo ya sé hasta qué monto les han pagado a esa gente para militar. Sé que el monto es entre 10.000 y 25.000 pesos que se paga para ir a cada una de las marchas. El Movistar Arena estuvo lleno de personas que les pagaban por ir, ¿no? Y estos Sí, y ahí ya viste que es lo que siempre se cuestionó. Nosotros llenamos el Parque Lezama, la Plaza Holanda, Coso, con gente que va por motu propio, por su voluntad, y siempre se cuestionó, no, el kirchnerismo llena todo porque van todos por el Chori, por el plan, y no sé qué sé cuánto, y al final te das cuenta que terminó, y te digo esto y ya te dejo Gozo, que el tema del personalismo, que fue algo que siempre me jodió, porque capaz uno dice culto al líder y piensa en los peores genocidas de mundo. Así que vamos a hablar de personalismo para ser medio eufémico, ¿viste? Y es algo que transgredió a todos los partidos políticos que tuvo este país. Pasó con el primer partido político pulenta, que fue el PAN, el Partido Autonomista Nacional. Terminó siendo un partido rojista. Por eso después del segundo de Roca, que esto también discutí mucho con principalmente lo de TVD en Twitter, por esto de mucho culto a Roca. Y el Roca, previo a su primera presidencia, es un tipo. El de su primera presidencia es un tipo. El Roca, político y ministro de 1886, no, perdón, sí, de 1886 a 1898, fue bastante hijo de puta. Y el Roca de segunda presidencia, lo peor, no puedo rescatar nada de su segunda presidencia. Y lo que le pasó al PAN, que después por eso se rompe el PAN y salen los modernistas, telegrafistas, que de hecho de los modernistas era Carlos Pellegrini, más, ay, lo tengo por acá, mirá. Para ver, esto me lo mandé a hacer en el año 2019. Yo tengo un reloj de bolsillo, ¿ves? Y que me mandé a grabar el rostro de Pellegrini. Que para que vean que yo no tengo, digamos, no, para mí el mejor presidente es Milei, no, para mí el mejor presidente es Menem, no, aguante Perón. No. Yo te digo, si me decís el mejor presidente que tuvo este país en toda su historia, te voy a decir Carlos Enrique José Pellegrini. Y no voy a entrar en razón, y ahí sí voy a ser dogmático. Nadie me va a poder hacer cambiar de opinión para decir que nadie me pudo hablar mal de Pellegrini. Nadie. Lo único, no, pero era un oligarca, un facho. Hablemos de la presidencia de Pellegrini o de su actividad política, y esto lo coincidí con libertarios, con radicales, con neoliberales, con conservas, con... bueno, hasta hablamos con algunos de izquierda, pero no. Claro, no, pero los mismos peronistas, que cuando hablamos de la historia previa a Perón, previa a Irigoyen, si tenemos que rescatar a alguno de la generación del 80, a Pellegrini lo agarran. Si yo en estos spaces que hablé de Pellegrini,
muchos me dijeron, si Pellegrini hubiese vivido en el gobierno de Perón, hubiese sido peronista. Hubiese sido peronista, un tipo totalmente a favor de la industrialización, a favor del mercado interno, en contra de depender de potencias extranjeras. Estamos hablando siglo XIX, cuando Argentina era lo que valía, el granero del mundo, el modelo agroexportador. Pellegrini ya hablaba de industrialización, Pellegrini hablaba de sufragio, porque democracia mucho no se decía, en la década del 80 del siglo XIX. Tiene un montón de textos y discursos donde hablaba de que una nación, un país no puede considerarse nación si el pueblo no puede elegir a sus gobernantes. ¿De qué estamos hablando, muchachos? Por eso es algo que... Por eso. Y al PAN le pasó eso. El PAN se hizo rojista, fue un partido autonomista nacional, que es lo que une a Avellaneda, creo que con otro, con Nito, con no sé quién, y hacen el Partido Autonomista y el Partido Nacional. Entonces hacen el PAN, Partido Autonomista Nacional. Después terminó siendo roquismo puro y duro. Por eso después se rompe y por eso me da mucha bronca que uno cuando dice, cuando algunos boludos te dicen, antes la gente no se deprimía, la depresión es una cosita ahora de la generación de cristal. Pellegrini muere de angustia, porque vio que todo lo que se muere solo, le agarra un bobazo en su casa, en el año creo que 1906 era el diputado, me parece. Y muere porque vio que todo lo que había peleado, ni si se había peleado más con los propios que con los contrarios, y él aparte nunca hizo quieta, nunca dijo, por ese momento todavía los radicales recién, a ver, Pellegrini como soldado era de la vicepresidencia, salió de casa de gobierno y fue a defender a Selman, que encima ni lo quería, contra la revolución del parque, agarró las armas y cagó a tiros con los radicales. Entonces, y después cuando asume la presidencia en esos 2 años, se junta con los radicales. Hay una reunión que hace él al poco tiempo de asumir, que se junta con Hipólito Yrigoyen, con Bernardo Yrigoyen, con Alem, estaba Mitre también, estaba Quintana, estaban todos. Y ya hay un proyecto que le presenta a Pellegrini para iniciar un sistema de sufragio. Pero Yrigoyen, que era joven en ese momento, dice, nosotros vamos a llegar al poder, tiene que ser por una democracia, por un sufragio coso. Y al PAN le pasó eso. Y a la UCR también le pasa en poco tiempo. Está bien, digamos, la UCR aparece al principio de la década del 90 del siglo XIX. Y recién es tras el primer gobierno de Yrigoyen que se rompe y aparece la UCR principista, la UCR antipersonalista, precisamente porque como en la marcha peronista se dice viva Perón, viva Perón, viva Perón, en la marcha radical habían puesto viva Hipólito Yrigoyen y el Partido Radical. O sea, primero Hipólito Yrigoyen, después el Partido Radical. Entonces ya hubo mismos radicales que dijeron, estamos cayendo en un personalismo que no queremos. Y ahí aparece la UCR principista, el leninista, la antipersonalista, Junta Renovadora, bla, bla, bla. Pero bueno, aparece 1891-92 es que se funda la UCR. Ahí, antes de 1893 fue. No, ni idea. Sí, tiene 134 años, creo que fue 1891. Y tiene que esperar hasta 1922 a que se rompa. ¿Entendés? Fueron 31 años. 31 años. Y ahí se rompió. A mí... al PAN... Sí. Viendo el tema, ¿no? A mí lo que me llama la atención sí. de esta ruptura de los libertarios es que un quiebre es el tema de Marra. Sí, pero lo que voy es esto, te digo todo esto porque fue en tiempo récord. Imagínate que el PAN aparece en 1864 y recién se rompe en 1904. O sea, pasaron 30 años para que se rompiera. La UCR también, 1891, y se rompe en 1922, también, más de 30 años. El PJ aparece el 17 de noviembre del 46, que se une el Partido Humanista, la UCR Junta Renovadora, y creo que era el Partido Independentista, y el Partido Laborista. Y recién para que se rompa, tiene que llegar Menem. O sea, tiene que morirse Perón para que se divida y que aparezca el Frejupo, el Frepaso y todo lo que vino después. O sea, tuvo que morirse el fundador del partido para que se rompiera. O sea, desde el 46 hasta posta del 89 o el 83. O sea, son prácticamente 40 años. Sí, 45. Igual se rompe para un poquito antes, ¿no? Con más que nada... Claro, pero viste que, o sea, en el 45...
Ujú. Empieza... Que viste que en el 45 surge el movimiento peronista y el Partido Justicialista se funda un año después. El partido, te digo. Ah, el partido, sí, sí. Sí, sí, sí. Unificando esos tres partidos con los que él había llegado al poder. Sí. Y a la Libertad Avanza le pasó en menos de 2 años. En menos de 2 años se empezaron a ir un montón o empezaron a rajar un montón. Y en 2 años cayó en todo lo que los otros partidos políticos... Por eso te digo que hay que siempre, como decía Felipe Piña, ver la historia, lo pasado pensado, porque todo esto, como este pibe que dice que hay que demoler la villa, las villas, la Villa 31 y qué sé yo, y ya se quiso hacer 2 veces, lo quiso hacer Cacciatore durante el proceso y lo quiso hacer Domínguez durante el menemismo. Cuando te dice, no, la reforma para hacer 6 años, ¿cuántas reformas constitucionales tuvo este país? ¿Y cuántas veces se pasó de 6 años a 4 años con posibilidad de reelección? Se volvió a 6 años sin posibilidad de reelección. Entonces es como que, no, mirá qué novedoso, o esto de el déficit cero, o del libre comercio, ¡wow! Mirá que no, y ya pasó 800 veces. O siempre vi hay un pibe en las redes que lo hace siempre, hizo un meme de llega la ayuda de los Estados Unidos. Mirá, Estados Unidos nos está ayudando. Pasa desde 1933 la llegada de la ayuda de los Estados Unidos. Bueno, en ese entonces fue Inglaterra. Pero lo que te digo de que siempre, como dice el tango por la vuelta, la historia vuelve a repetirse. Sí. Y si no miramos lo que pasó, cometemos cuando dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero cuando te dicen, no, no hay que vivir en el pasado. Pero a veces, por eso te digo, hoy yo televisión actual consumo un poco y nada. Todos los canales de ahora no veo casi nada. Y escucho mucho más a Tato Bores, a Bernardo Neustadt, a Mariano Grondona, a Jorge Ginsburg, incluso Mario Zapac o a Antonio Carrizo, y entendés mucho mejor la actualidad de ahora, 2025, que escuchando a los periodistas de ahora. Entendés mucho más escuchando a tipos que hacían periodismo hace 50, 60 años y te analizan de una forma, está bien, cada uno tuvo lo suyo, en ese momento tampoco eran santos, pero terminás entendiendo mejor la actualidad, porque pasa lo mismo allá, o sea, se repite la misma historia, o sea, los tópicos, yo el otro día veía un paseo por 1966, que lo hace uno de YouTube, que yo lo miraba en su momento, 2019-2020, y que ahora lo vuelvo a mirar ya un poquito más interiorizado, y vos buscás en YouTube paseo por los 60, cosas, y te va a aparecer el canal de este hombre, que hace como una especie de archivo de film, ¿viste? Archivo coso, y de Ikea, y te lo hace así, y vos ves cuando hace el repaso del 58, del 55, del 62, del 63, del 66, o de los 70, de los 80, y son siempre los mismos tópicos. Que no, la universidad son cuevas marxistas, de que las tomas de colegios, de que los paros generales, de que las huelgas, de que el déficit, de que el libre comercio, de que... Está bien, ahora no hay golpes de Estado. Eso fue algo que ya se pudo eliminar, por lo menos, no, toquemos madera, que por favor no vuelva a pasar. Pasa que los golpes de Estado ya no Pero... son necesarios. Hoy en día no son necesarios. Por eso es que no hay. Claro. Pero viste que sacando el tema de los golpes cívico-militares, encontrás que la agenda, que justo hablábamos al principio, que yo justo lo que te iba a mostrar, pero bueno, después fuimos hablando de otras cosas, las 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky. Yo había hecho un ensayo para el colegio. Y es algo terrible, y esto del tema de desviar la atención, de está pasando esto, bueno, vamos a hacer esto para que la gente no opine de esto, Sí. o de aplicar vamos a meter algo, esto va a cambiar la sociedad. Bueno, vamos gradualista, vamos a hacerlo de a poquito para que la gente no lo sienta. Y este tipo, no me acuerdo en qué año lo escribió Chomsky, pero es como que siempre la historia vuelve a repetirse, y como dice el tema de Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. Está bien, se refiere al amor y todo, pero si lo trasladás es como que la Argentina tiene, anoche estaba hablando Fernando, ¿te acuerdas de Fernando? El hombre que estaba viviendo en España, que nació en Ah, sí, Uruguay, sí, el sí, que sí. que está siempre en los spaces. Y él hablaba que Argentina es un país mágico, siendo él nació en Uruguay y viviendo hace como 50 años en España, de que sobrevivió, y él dice 14 golpes de Estado, en el sentido de entre los golpes militares, cívicos, y todas las revoluciones que hubo, las revoluciones radicales, anarquistas,
los levantamientos armados, los azules y colorados. Y Argentina es un país que sobrevivió y seguimos estando a pesar de que pasó de todo. Y como dijo Enrique Pinti una vez en un monólogo, Argentina es un país que en otro país sensato del mundo, por la mitad de lo que le pasó, ya hubiese sido borrado el mapa. Sí, O sea, seguimos estando de pedo, no sé, estamos iluminados por el Señor, pero somos un país que pasó de todo, desde 1810, que aparece la patria, de la Declaración de Independencia de 1816, y de la Constitución, y el Estado Nacional, ¿verdad? De 1853, 54, y le pasó de todo, desde que inicia hasta la actualidad, y seguimos estando. Y nos quejamos, peleamos, discutimos y todo, pero acá seguimos. sí, sí, Acá totalmente. seguimos. Bueno, entonces a mí me llamó eso la atención y hay cosas que yo siento que no hizo un ruido suficiente dentro de los militantes libertarios, ¿no? Por lo menos dentro de lo que se ve a nivel Ujú. propagandística. Yo, como vos, cuando surge mi ley, lo primero que Sí. hago como filósofa es estudiar la filosofía libertaria. Entonces, un Claro. poco lo que está haciendo mi ley en la política, a mí en particular no me sorprende, sinceramente. No, obvio. Porque cuando vos entendés la filosofía libertaria, entendés cada acto de lo que él hace, ¿no? Realmente la Mm. destrucción, pero la destrucción textual del Estado, desde el anarcocapitalismo, que sea apatrio, porque los libertarios, como los anarcocapitalistas, no creen en el concepto de patria. Entonces, no, a mí en particular no me Mm. sorprende, pero sí hay cosas, Mm. en general, por el discurso y la propagandística que manejó Milei y lo que esperaba, pienso yo, los militantes, que no entiendo cómo no Sí. hicieron el ruido. Por ejemplo, el tema del FMI. En mi gobierno, el FMI no va a Mm. estar. Recurrir al FMI es un fracaso en la política económica. ¿No les llamó la atención el tema de la ida al FMI? ¿Qué sé yo? Me acuerdo perfecto, perfecto. Sí, era una de las críticas cuando yo te hablaba del 2018, que el gobierno que recurría al Fondo Monetario Internacional era un gobierno que ya había fracasado. Sí, sí. O sea, recurrir a un empréstito, a un préstamo externo, era un gobierno que ya había fracasado. Lo decía siempre Milei, el 2017, 18, siempre lo dijo. Pero bueno, qué sé yo, no sé, ya en ese tema, ahí ya medio mucho no opino, porque no es un tema del que yo sea muy ducho, pero no sé, no tengo una opinión formada sobre eso, y no sé si me hizo tanto ruido, porque yo ya te digo, yo en ese momento bueno, lo hicimos a Milei presidente, ya está, que haga lo que quiera, ya es presidente, Abe Miller, bueno, no decíamos Abe Miller en ese momento, eso fue mucho después, pero era, confío en Milei nos va a salvar, Milei, qué grande sos, como cuando vuelve Milei para salvar a la nación. Bueno, como se cantó en su momento con la vuelta de Perón. Entonces uno confiaba en Milei, después habiéndolo escuchado ya por más de 8 años. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, y otra cosa que también me llama la atención, ¿no? Es qué es lo que esperaban, ¿no? Porque a mí, a particular, no me cayó. Si bien obviamente se sabe porque soy peronista y lo digo todo el tiempo en mis videos, en cada uno de los videos les recuerdo que soy peronista y les recuerdo algo que me gusta del peronismo. Para mí, el mejor plan Sí. de gobierno que se puede llevar a Argentina es el peronismo, pero cosas que no me desagradaban de mi ley era primero el equilibrio fiscal, que había sido parte del gobierno de Ajá. Néstor Kirchner también, y el tema de no recurrir al Ah, fondo, ¿no? Eh, pero ah, bueno, y después, bueno, la venta de soberanía me la esperaba, no me esperaba tanto, sinceramente, pero no esperaba políticas ujú. libertarias, que es lo que está haciendo él, ¿no? Más allá de que no deja el mercado libre, que hay manipulación y que eso no debería estar, ¿ustedes qué esperaban que hiciera Ujú. Milei? ¿Tenían alguna proyección de cosas? Decir, bueno, Milei cuando asuma va a hacer esto. A ver, yo te había mencionado a Ocampo.
Una de las propuestas de, bueno, Milei igual siempre hablaba de la libre competencia de monedas y que el argentino, por su historia, se iba a volcar al dólar. Me acuerdo que siempre estaba el chiste de los intelectuales de Miller, que había un tipo ahí que estaba en la calle, ahí estaba justo el periodista y lo estaba entrevistando y este decía, no, 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 porque el presidente va a llegar, va a tirar la mierda el dólar y va a levantar el peso. No, pero Milei quiere dolarizar, que era lo que se hablaba siempre en el 2023. No, 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 aguante Milei. Y al final terminó siendo un presidente que fortaleció mucho el peso en el sentido Mandó la de inflación al dólar. que se dejó un poco, claro, se dejó de mirar, una de, bueno, esto de que se terminaron los no sé cuántos tipos de cambio y que me acuerdo siempre un análisis muy ridículo que había, no, porque el dólar estaba a 300 pesos y ahora con mi ley está 1.200, no sé, 1.000 pesos. Y era porque precisamente se cambió todo lo otro y el dólar blue pasó a ser el dólar oficial, o sea, se terminó todo ese mercado paralelo y obviamente que de la nada el dólar oficial pasó de estar 300 a estar 1.000, una luca. Eh, entonces, me acuerdo que una de las propuestas y de Ocampo era precisamente ir a una dolarización. Entonces, cuando ya vimos que Ocampo no entró, bueno, ahí dijimos, bueno, dolarización nunca más, ¿eh? O sea, no me lo va a pasar. Y que aparte, Milei había hablado en su momento que la dolarización iba a ser más viable que lo que fue la paridad peso-dólar del plan de convertibilidad del 91. Y a lo que voy con esto es un análisis que me hizo un cliente que peronista, ¿viste? De los peronistas de Perón, que me dijo, ustedes tienen un problema, son medio boludos, me dijo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros votamos a Menem, nos dijo que iba a hacer tal cosa, hizo todo lo contrario. A ustedes, Milei les dijo que iba a hacer esto, lo votaron igual, y ahora los está cagando, les está rompiendo el culo, y lo votaron igual, y se los avisó mucho antes de ser candidato. Qué sé yo le decía, bueno, también, pará, yo tenía 20 años, no, que 20 años, tenía 19 años cuando lo voté. Tenía 19 años, déjame, me puedo equivocar una primera vez, fue mi primera Te vas a elección equivocar mucho presidencial, más. déjame equivocarme, hijo de puta. Vos votaste cada uno y yo no puedo votar a... Pero sí, eso fue, por eso te digo que también la mayoría o sea, obviamente lo votó gente grande, lo votó gente adulta, pero mucho, o sea, la base más fuerte del electorado mileísta, libertario, éramos todos pibes que capaz era nuestra primera elección, o sea, mi primera elección igual fue en el 2021, pero muchos era directamente la primera vez que votaban. Entonces, muchos pibes 16, 17, 18, Sí. 19, 20. Y entonces, nada, era nuestra primera vez votando y nada, vimos un discurso apetitivo, seductor y dijimos, bueno, vamos con esto. Obvio, no, sí, sí, a ver. Y sí, o Nadie sea, acá en Argentina puede juzgar el voto de nadie, porque todos hemos caído en algún bicho. no, obvio, Yo voté a Alberto Fernández, imagínate que me quiero pegar un tiro. totalmente, sí. Yo no puedo juzgar a Milei nadie. también lo votó, ¿eh? ¿Eh? Sí, Milei también lo votó. Milei también lo Milei votó. también lo votó, Sí, Alberto. sí. Bueno, Bueno, ahora no, ¿cuánto votaron a Alberto? Sí,